El tema de hoy es, le he puesto oficialmente la preparación para la vida eterna. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy, la preparación para la vida eterna. Y básicamente yo le puse ese nombre porque es un nombre, digamos, más o menos bonito para realmente hablar de la muerte. Pero el tema se llama la preparación para la vida eterna, pero de lo que vamos a hablar es de la muerte. Y alguien se va a preguntar, ¿y por qué vamos a hablar de la muerte, verdad? Y lo que pasa es que en nuestra comunidad tenemos una secuencia y vamos con los tiempos litúrgicos y estamos ya en la tercera semana de Pascua. Y la primera semana de Pascua empezamos a hablar de las implicaciones que tiene la resurrección para nuestra vida. Eso fue lo primero que empezamos a hablar y aclaramos que hay dos implicaciones. Una implicación de carácter moral y también una implicación escatológica. Y cuando hablamos de la implicación de carácter moral, nos basamos en Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, que dice: si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, no las de la tierra. Y luego San Pablo da una lista de cosas a las que hay que morir, porque para resucitar hay que morir, ¿verdad? Y está esa lista de San Pablo en Colosenses 3 que dice que hay que morir a la fornicación, a los malos deseos, hay que morir recuerden ustedes, ¿a qué otra cosa dijimos que hay que morir? A la maledicencia, a la mentira, al odio. Bueno, lo pueden chequear ahí en todo el capítulo 3 de Colosenses. Y luego más adelante dice cosas a las que hay que vivir. ¿Se recuerdan ustedes de las cosas a las que hay que vivir? De los que vinieron el jueves pasado. Díganlo sin pena, por favor. La paciencia, mansedumbre. Hay que renacer con paciencia, mansedumbre, humildad, perdonar. Dice San Pablo también, sopórtense los unos a los otros, ¿verdad? Perdónense, no os mintáis, ¿verdad? Y esa es la resurrección moral. ¿Por qué moral? Porque la moral trata de la diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces, resucitar moralmente prácticamente es dejar de hacer cosas malas para empezar a hacer cosas buenas. Pues bueno, ese tema ya quedó en el pasado y hoy nos tocaba hablar de las implicaciones escatológicas de la resurrección de Jesús. Es decir, que Jesús haya resucitado tiene unas implicaciones escatológicas, y vamos a explicar de entrada qué es escatología, porque no es una palabra de uso común. De hecho, muchos cristianos, incluso seguidores, desconocen el significado de la palabra escatología, o quizá nunca en sus vidas han escuchado la palabra escatología, ¿verdad? Y vamos a explicar de entrada qué es. Escatos viene del griego, que significa lo último. Y logos, L-O-G-O-S, significa conocimiento. Entonces, escatos, logos, significa el conocimiento de lo último, ¿sí? Y cuando hablamos de lo último, ¿de qué estamos hablando? Imagínense que el estudio de la escatología, lo primero que estudia es la muerte. Entonces, por eso es que el tema de hoy es la muerte. Le puse el nombre bonito, ¿verdad? Que es la preparación para la vida eterna, porque a lo mejor si yo pongo que el primer tema de la transmisión en vivo de la comunidad es la muerte, no va a haber nadie, ¿verdad? Porque seamos honestos, la muerte produce cierta antipatía, no es muy agradable hablar de la muerte, ¿verdad? Produce cierta picazón, ¿verdad? Como que cierta alergia, ¿verdad? Pero es increíble. ¿Saben qué es lo más certero que tenemos en esta vida? La mayor seguridad que tenemos es que nos vamos a morir. Fíjense ustedes. Y de lo que menos queremos hablar es de la muerte. Pues la escatología empieza su estudio. La escatología es una parte de la teología que estudia los últimos acontecimientos de la vida humana, de la vida personal, pero también estudia los últimos acontecimientos de la historia universal. Para decirlo más coloquialmente, como lo entienden muchas personas, es del fin del mundo. Pues mucha gente le llama así, ¿verdad? Y entonces hoy iniciamos con nuestro estudio sobre la escatología para entender las implicaciones escatológicas que tiene la resurrección de Jesús. Bueno,
Antes que nada voy a decir en qué me voy a basar, lo tengo todo aquí anotado, por eso voy a estar consultando el teléfono y también para un ratito consultar los textos que nos están enviando los hermanos. ¿En qué me voy a basar? Me voy a basar en una serie de conferencias que dictó o que transmitió para mí uno de los mejores teólogos del siglo XX, el padre Antonio Royo Marín. El padre Antonio Royo Marín, es un teólogo que nació en el año 1913 y que murió en el año 2005. Y que para mí, y que creo que muchos van a estar de acuerdo si lo conocen, es el teólogo más importante del siglo XX. Pero la importancia del padre Antonio Royo Marín es que hace teología para gente como nosotros, para el católico de a pie, para el católico que va a misa los domingos, para el católico que no se metió a estudiar a un seminario, sino que para el católico común y corriente. Es decir, la teología del padre es muy accesible, ¿verdad? Lógicamente comparado con otros teólogos, ¿verdad? Entonces, verdaderamente me gustan mucho sus escritos y sus audios, que también hay muchos en YouTube. Si alguno lo quiere buscar, en YouTube está mucho material del padre Antonio Royo Marín. Pues yo me voy a basar en una serie de conferencias que, si no estoy mal, dio en el año 1954 a través de la Radio Nacional de España, y las transmitió desde la Real Basílica de Atocha en Madrid para toda España, y muchas otras emisoras pequeñas, comunitarias podríamos llamarle, o regionales de España, retransmitieron esas conferencias de la Cuaresma del año 1954, si no estoy mal. Alguien, bendito sea Dios, se tomó la tarea de taquigrafiar todas las conferencias. Alguien, bendito sea Dios, se tomó la tarea de ponerlo por escrito, de subirlo al internet, y todo ese material está en PDF. Así que si alguno lo quiere, me lo pide al final, y los hermanos que están escuchándonos en línea, déjennos sus correos electrónicos y con mucho gusto yo les mando ya sea el documento en PDF o el link para que lo puedan descargar y lo puedan leer. El resultado de todo este proceso que les estoy diciendo es un libro que se llama Teología de la Salvación, del padre Antonio Royo Marín. Es decir, las ideas que yo les transmito no son mías, son todas del padre Antonio Royo Marín. La ventaja es que como católico, pues yo no tengo que venir aquí a predicarles mis cosas, lo que a mí se me ocurre, lo que yo pienso, sino que yo tengo que trasladar ese sentir de la iglesia. Y todo el contenido de lo que yo les voy a trasladar está en consonancia con el catecismo y con el sentir de la iglesia. Amén. Y después de esta corta introducción, yo sé que los hermanos están un poco intimidados, ¿verdad? Porque Martita, que es más activa en las reuniones, hoy está un poco rígida, pero relájense, hermanos, es una comunidad normal. Sencillamente nos están viendo, creo que ya alcanzamos la cifra de unos 117 seguidores. No sé, no alcanzo a ver, ya vamos a chequear. Pero relájense, es una comunidad normal. Bueno, después de esta corta introducción vamos a reflexionar sobre la muerte. Primero, me voy a ir primero al libro de Génesis y vamos a irnos al Génesis capítulo 3. Perdón. Vamos a ver. Capítulo 3, versículo 1. Vamos a agarrar desde el primer versículo. Dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: ¿podemos comer del fruto de los árboles del jardín? Más del fruto que está en medio del jardín ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Versículo 4. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría,
tomó de su fruto y comió. Después dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. Palabra de Dios. Bueno, he querido leerles el episodio, digámoslo así, de la caída, del pecado de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Dios les había advertido. ¿Se recuerdan ustedes cuál era la advertencia? Que iban a morir si comían fruto. Que si comían del fruto prohibido iban a comer. ¿Qué fruto prohibido era este? Una manzana, dice todo el mundo, ¿verdad? Por ahí algunos dicen que era un mango verde con limón y sal. Realmente la Biblia no nos dice qué clase de fruto era, y el mito, digamos, o la creencia o la tradición de que era una manzana viene de la Edad Media, pero realmente no lo sabemos y realmente no es lo importante, ¿verdad? Y donde nos queremos sentar es en el aspecto de la muerte. Dios advirtió: el día que comiereis de ese árbol moriréis, ¿verdad? Y cuando Eva se defiende, digamos, del ataque de la serpiente, que por cierto es muy pésima idea entablar conversación con el demonio, ¿verdad? Porque el demonio lleva las de ganar si entabla conversación con nosotros, porque es un ser muy astuto, y hoy no hay tiempo para explicar a qué nos referimos con entablar conversación con el demonio. Pero Satanás, ¿qué es lo que le dice a la mujer? Usted, no es cierto que moriréis, pero sí era cierto, ¿verdad? Es decir, el hecho de que Dios dijo: el día que comieres de él moriréis, significa dos cosas: que ese día entró la muerte. Pero hubo dos muertes: una, la muerte interior, ¿verdad? La muerte espiritual, la muerte de la amistad con Dios, porque entró el pecado. Pero también se introdujo la muerte porque a partir del día que Adán y Eva pecaron, empezaron a ir los días de Adán y Eva en retroceso. Se empezaron a contar los días que les faltaban para morir, ¿sí? Antes de la muerte, antes de que entrara el pecado, digamos, y con él la muerte, que lo va a decir muy bien San Pablo, si no estoy mal, en la carta a los romanos, antes Adán y Eva disfrutaban de lo que se llama los dones preternaturales. También es otra palabra que también estamos aprendiendo hoy, ¿verdad? Dones preternaturales. Estos dones preternaturales eran tres, que eran la inmortalidad, la impasibilidad y la integridad. Y antes de que se me olviden, se lo voy a explicar. La inmortalidad, impasibilidad y la integridad. ¿Qué significaba que Adán y Eva eran inmortales? Lógico, no estaban destinados a morir, no iban a morir, ¿sí? Dos, impasibilidad. ¿Qué significa? Significa que no estaban destinados para el sufrimiento. Junto con la muerte también entró el sufrimiento. Con el pecado entró la muerte, pero también con el pecado entró el sufrimiento. Es decir, Adán y Eva en el paraíso estaban destinados a no sufrir nunca, ¿sí? Y por último, tenían el don de la integridad. ¿Y qué significa el don de la integridad? Tenían total dominio de sí mismos. Es decir, Adán y Eva tenían total y absoluto dominio de sí mismos, dominio de sus sentimientos, dominio de sus instintos, tenían dominio de su estado de ánimo, dominio completo de su humor, de sus pensamientos, tenían total dominio. Lo que nosotros quisiéramos tener ahora, ¿quién no quisiera tener dominio de sí mismo? Levanten su mano los que quieren tener dominio. Allá en Facebook también levanten su mano los que quieren tener dominio de sí mismo. Todos quisiéramos tener ese dominio, porque fíjense ustedes que uno se levanta a veces contento, ¿verdad? Y por la tarde, ¿cómo está? Bravo. Y uno quisiera estar todo el tiempo contento. ¿Y se puede? Seamos honestos. No. ¿Cómo anda el ahorita? ¿Verdad? Martita anda apagada, ¿verdad? Y quisiera estar más contento, ¿verdad? Y quisiera tener otro estado de ánimo, ¿verdad? Y de alguna manera el hombre cuando se integra, mientras más cerca está de Dios, más regresa a ese estado, ¿verdad? Únicamente tenemos que morir y tendremos buenos y malos momentos, ¿verdad?
Pero ese es el estado de la humanidad antes de que entrara el pecado, ¿sí? Junto con el pecado entró la muerte y se perdieron también estas capacidades, ¿verdad? Bueno, ahora hablemos ya de qué causó, hablemos ya directamente de la muerte. Bueno, una primera reflexión sobre la muerte, queridos hermanos, es que la muerte es un tema, como les digo, difícil, sombrío, antipático, no nos gusta, pero tenemos que hablar de esto porque si de algo tenemos certeza, como se los decía al principio, es que nos vamos a morir. Y fíjense ustedes lo paradójico, es que pasamos tantos años preparándonos para la vida y tan poquito tiempo, o casi ninguno, preparándonos para la muerte. ¿Ya se dieron cuenta de eso? ¿Sí? ¿Quién se prepara para bien morir ustedes? Casi nadie. Martita sí se lo creo. Yo sé que muchos, pues, y muchos estamos haciendo el esfuerzo, ¿verdad?, de prepararnos para bien morir. Pero en esencia, la filosofía de este mundo es que uno no se prepara para la muerte. Y hay gente que quiere morirse, como quien dice, en su ley, ¿verdad ustedes? En su ley y como le da la gana, pero sigue siendo el rey y se quiere morir así, ¿verdad? Ya en adelante vamos a poner algunos ejemplos. Bueno, vamos a hablar de 3 características de la muerte. La muerte tiene como 3 características principales que tenemos, como ya lo dije, certeza de su llegada, incertidumbre de sus circunstancias. Sí, la primera es certeza de su llegada. La segunda es incertidumbre de sus circunstancias. Y la tercera es que llega una sola vez en la vida. Así lo dice Hebreos 9:27, ¿verdad? Lo voy a parafrasear, o bueno, creo que lo tengo aquí. Lo vamos a leer. Hebreos 9:27 dice: y del mismo modo que las personas están destinadas a morir una sola vez para luego ser juzgadas. Es decir, inmediatamente después de la muerte viene el juicio. El tema del juicio particular lo veremos la próxima semana. Ya no les dije los eventos que estudia la escatología, ¿verdad ustedes? Me quedé ahí. Y los digo rapidito. Es la muerte, y voy a repetir las 3 características de la muerte. Lo que estudia la escatología es la muerte, el juicio particular, la sentencia que puede ser cielo, infierno, purgatorio. La otra que es la parucía o segunda venida de Cristo. La siguiente es la resurrección de los muertos. Luego viene el juicio final. Ya voy a repetir. El juicio, la verdad es que está quedando grabado, ¿eh? El juicio final. Y por último tenemos el establecimiento definitivo del reino de Jesucristo en este mundo. ¿Sí? Vale, repito rápidamente: muerte, juicio particular, sentencia, o sea, cielo, infierno y purgatorio, parucía o segunda venida de Cristo, resurrección de los muertos, juicio final. O sea, hay 2 juicios, uno particular y hay otro final. Vamos a explicar los 2, no hoy, lógicamente. Y por último, el establecimiento de el reino de Dios aquí en la tierra. Bueno, hablemos nuevamente y regresemos a las 3 características de la muerte. Certeza de su llegada. ¿Ustedes sabían que se van a morir? Sí. ¿Sí? Fíjense, la tragedia del ser humano. Por ejemplo, si ustedes ahí, los hermanos de Facebook, oyen que ladra un perro, es nuestra perrita que se llama Pelusa, a veces le agarra por ladrar. La Pelusa se va a morir. No, por lo visto no pronto, ¿verdad? Se ve muy saludable todavía, pero solo Dios lo sabe. Pero, ¿por qué les hablo de que la Pelusa se va a morir? Ella se va a morir, pero ella no sabe que se va a morir. Fíjense, los animales no tienen conciencia de sí mismos, ¿sí? No tienen autoconciencia. Ella no sabe que se va a morir. La tragedia del ser humano es que vive, que tiene la capacidad de ser feliz,
que va a morir, pero la tragedia de saber que se va a morir, fíjense ustedes. Todos sabemos que nos vamos a morir. Miren, por muy insensato, por muy irreflexivo, por muy tonto, por muy obstinado, por muy necio que pueda ser una persona, no puede irse contra la razón a tal punto de que niegue que se va a morir. Pues eso ya sería rayar en lo más absurdo y patético que puede haber, ¿verdad? Tenemos certeza que nos vamos a morir. La otra tragedia, y perdonen que hoy, ¿verdad?, les hable de tragedias, les prometo que no es siempre así. Hoy nos agarró la primera transmisión en esto, y así que ahí le vamos a entrar, ¿verdad? Hay también temas más alegres, pero hoy vamos en esto. La otra tragedia es que si bien sabemos que nos vamos a morir, no sabemos cuándo, cómo, dónde, ni con quién, ni a qué horas, ¿verdad? Esa es la incertidumbre de la incertidumbre de sus circunstancias, creo que la incertidumbre de las circunstancias, ¿sí? Les voy a contar una historia que yo le escuché una vez a un hermano predicador que lo contó públicamente, a modo de testimonio. Entonces, como lo contó públicamente, el hermano va a disculpar que yo lo traslade también públicamente, pero no me lo contaron ni en secreto, ni en privado, ni nada por el estilo. Entonces yo lo cuento públicamente. Cuenta que había un pariente por ahí, una persona que era una persona envidiable, admiradísima en todo el vecindario, allá por el año 1976, ¿verdad? Marido de una sola mujer, atendía bien a los hijos, buen proveedor, buen papá, muy responsable en todas las cosas. Era vendedor rutero. Entonces iba toda la semana y regresaba el fin de semana, y esa era su rutina, ¿verdad? Y era la envidia de las mujeres de la colonia, ¿verdad? Porque le decían todas: usted se rayó con ese maridazo, mire cómo la tiene de re bien, mire que hasta carro le tiene, la casa tan bonita, los patojos en buen lugar, y él como la respeta y la saca a pasear. Qué brutalidad, qué bárbara, usted sí se rayó, no como otra, pero mire qué envidia. Llegó el 4 de febrero de 1976. ¿Qué día cayó el terremoto aquí en Guatemala? Por si alguno nos sigue desde fuera de Guatemala, el 4 de febrero del 76. Nosotros no sé por qué no se nos olvida eso, ¿verdad? Pero no, lo recordamos cada año, llevamos 40 años y no se nos olvida. Pero ¿qué día cayó usted? ¿Saben si se recuerda? No se recuerda, tú no habías nacido. Yo tampoco había nacido, ¿verdad? A los poquitos días nos Pues cuenta que llegando el 4 de febrero de 1976, este pobre hombre andaba de ruta y lamentablemente murió en el terremoto. Y este hombre tan envidiable, que era tan ejemplo, tan admirado, murió porque se le cayó una pared encima. Y él estaba durmiendo cuando se le cayó la pared encima y murió en la cama de su amante. Fíjense ustedes. Fíjense ustedes. Con lo bueno que es. Con lo bueno que es. Imagínense. Entonces, hermanos, no tenemos, por eso les digo, no sabemos cuándo, cómo, ni dónde, ni con quién. Es lo trágico de la muerte. Qué bueno que tengan ese sentido del humor, que lo tomen por el lado amable, pero tenemos que reflexionar en eso, ¿verdad? Otra característica, como ya se las leí de Hebreos 9:27, está escrito, dice Hebreos, que el hombre muera una sola vez y de ahí el juicio, con sus contadas excepciones, ¿verdad? La regla es que el hombre muera una sola vez, y cuando digo hombre hablo de ser humano, hombre y mujer, ¿verdad? A mí no me gusta hablar así de ellos y ellas, hombres, mujeres. El español no se habla así, ¿verdad? Digo hombre, se entiende humanidad, ¿verdad? Las personas, pues, ni modo que dijera las personas y los personas, ¿verdad? Ya sería. Pero bueno, las personas morimos una sola vez y de ahí somos juzgadas. Esa es la regla, pero como ustedes saben, toda regla tiene sus excepciones, porque bíblicamente tenemos testimonio de gente que resucitó. Por ejemplo, creo que fue el profeta Elías el que resucita al hijo de la viuda de Sarepta. ¿Verdad, Martita? ¿Así es la cosa?
Usted que sabe más Biblia que yo. Sí, ¿verdad? Jesús mismo resucita 3 muertos, por lo menos de los que están escritos, y es la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, y el más famoso de todos, y según se cree, la razón por la que se acelera su muerte es por la resurrección de Lázaro. Entonces uno dice, rayado de Lázaro que estaba muerto y resucitó. Sí, rayado, pero eso significa que se murió 2 veces, ¿verdad? Rayado significa que como que salió premiado, ¿verdad? Para los que no saben qué significa rayado. Y esto aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar, porque hay queridos hermanos evangélicos que a lo mejor nos están viendo y que los amamos mucho en el amor del Señor, que pueden decir contra la Virgen María, pero Hebreos, dice Romanos 3:23, que todos pecaron, y que como todos pecaron, todos están destituidos de la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué ellos dicen que María es inmaculada y que no pecó? Es que esa es la regla general, que todos pecaron, pero hay sus excepciones, porque Hebreos dicen que el hombre muere solo una vez, pero ahí está en la misma Biblia que hubo pobres hombres, bueno, afortunados por un lado y pobres por otro lado, porque resucitaron, pero tuvieron que volver a morir. ¿Me entienden? Bueno, entonces, valga la explicación, con mucho cariño para mis queridos hermanos evangélicos, que los queremos mucho. Y otra cuestión interesante, hablando de la resurrección de Lázaro, ¿qué tiene de diferente la resurrección de Lázaro con la de Jesús? Que Lázaro resucita para volver a morir, para volver a la vida natural, pero Jesús resucita para una vida gloriosa, para ya no morir nunca más, una vida eterna, ¿sí? Que ese será prácticamente de los últimos temas que hablaremos ya de la escatología. Vale. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Algún comentario? ¿Estamos bien? ¿Sí? Vale. Hoy los veo un poquito asustados. Vale. Ahora profundizando en el tema de cuándo viene la muerte, vamos a poder dividir este apartado en 4 posibilidades. Existe la muerte prematura, existe la muerte repentina, existe la muerte violenta y existe la muerte natural. Vamos a arreglar aquí un dato. Muerte prematura, repentina, violenta y natural. Voy a repetir y en eso voy a aprovechar para sintonizarme con los hermanos que nos están escribiendo. Nuevamente, muerte prematura, repentina, violenta y natural. Y Carlos, me vas a ayudar a recordar en lo que yo chequeo unas cuestiones. Bueno, muerte prematura. La mayoría de los que estamos aquí, presentes físicamente en la comunidad, allá del otro lado no sé, en Facebook no sé, pero la mayoría de los que estamos aquí ya no tenemos chance de morir prematuramente. ¿Verdad? Por eso, la mayoría. Con algunas contaditas excepciones. ¿Sí? Allá arriba están los niños, aquí está un bebecito, Ligia todavía, casi todavía puede morir prematuramente, tiene 26 añitos Ligia. Hermano, ¿usted cuántos años tiene? 26, también es una mamá joven, también todavía tiene chance de morir prematuramente, y no es que se lo esté diciendo a nadie, ¿verdad? Pero la muerte prematura se considera la muerte de los niños y de los jóvenes. ¿Sí? No hay edad para la muerte. ¿Verdad? ¿Cuántas abuelitas han enterrado hijos? ¿Verdad? ¿Cuántas mamás han enterrado hijos? ¿Verdad? Entonces, no hay garantía de que porque soy joven, de porque estoy muy saludable, voy a morir. Existe la muerte prematura. ¿Verdad? La muerte repentina. Ahí sí, cualquiera de nosotros podría morir repentinamente. ¿Y qué significa la muerte repentina? Muerte repentina se debe a causas intrínsecas, se dice, es decir, por causas internas, no por causas externas. He escuchado yo casos de patojos que mueren jugando fútbol. Incluso futbolistas, ustedes, deportistas, saludables, gente que come bien, que se alimenta bien, que hace ejercicio,
pasó el caso de un futbolista que en un partido, simple y sencillamente, cayó muerto, ¿verdad? Una angina de pecho, un aneurisma cerebral, y todo eso que no se podía prever que iba a suceder, se muere, ¿verdad? Entonces, muerte repentina. Así que, ¿de qué murió? De repente, ¿verdad? Eso murió, ¿verdad? Bien, ahí estamos tratando de eso. Vamos a saludar a los hermanos que nos están saludando: Guillermo Barrios, Nidia Solval, creo que es, Francisco Quintana y algunos otros hermanos. Ya vamos a poder saludar a algunos otros más. Bien, la otra, ¿cuál es? La muerte violenta. La muerte violenta se diferencia de la muerte repentina de que es por causas extrínsecas, es decir, externas. Por ejemplo, un asalto en Guatemala, para los que no lo saben, muere más gente que en Irak. En Irak hay una guerra interna y en Guatemala muere en promedio, y lamentablemente tengo que decir esta mala publicidad para mi amado país, pero mueren entre 17 y 18 personas diarias a causa de la violencia. Razón de más para estar preparados de ustedes. Razón de más para estar preparados. Como dice el dicho, cuando veas las, ¿cómo es que dice? Las bardas de tu vecino. ¿Cómo es que dice? ¿Alguien, si algún hermano de Facebook se recuerda del dicho? Las barbas o las bardas de tu vecino. Es algo así como que cuando tú mires que la barda de tu vecino se está incendiando, pon las tuyas en remojo, ¿verdad? Para que no se te vaya a pasar el fuego. Entonces, razón de más. La muerte violenta es por un accidente. ¿Cuánta gente no muere en un accidente de avión, en un accidente de carro, cruzándose una calle? ¿Sí? ¿Verdad? Y por último, la muerte natural, que yo creo que es la que la mayoría de nosotros quisiéramos, ¿verdad? Morir de muerte natural. Y es lo que quisiéramos. Entonces vamos a repetir: muerte prematura, jóvenes y niños; muerte repentina por razones internas; muerte violenta por razones externas; y muerte natural, que es la que se da por el puro desgaste del cuerpo. Por puro desgaste del cuerpo, ¿verdad? Es decir, de la muerte ya por vejez y todo, ¿verdad? Llaman al doctor y mire, doctor, se murió el abuelito. Ay, ¿de qué murió? Pues ya tenía 92 años, ¿verdad? O sea, como que ya era lógico, pues. Y no quiero que ningún hermano que a lo mejor nos mire, ya está rayando los 80, diga, ay, es la cosa más normal del mundo. Es la cosa más normal del mundo, ¿verdad? La muerte es tan natural como la vida, ¿verdad? Bien. Bueno, ahora ya hablamos entonces del cuándo. Ahora quiero hablar de lo más importante. Realmente el tema central de esta noche es el cómo. Y el cómo hace referencia a la preparación. Miren, quisiera que no tomaran nota porque les quisiera explicar y luego ya toman nota. ¿Sí? En cuanto al cómo, es decir, en cuanto a la preparación, hay dos posibilidades que combinándolas nos dan 4 posibilidades. 1, puede haber muerte con preparación y puede haber muerte sin preparación, ¿verdad? Y entonces, ahí barajando, digamos, las posibilidades, nos dan en realidad 4 combinaciones. Muerte sin ningún tipo de preparación. La otra, muerte con preparación remota o lejana. La tercera, muerte con preparación únicamente cercana. Y la última sería muerte con preparación remota o lejana y muerte con preparación cercana. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo se combina? Es como los signos de la matemática. ¿Verdad, Pati, que trabaja en un colegio? Sabe que está el más y el menos, el positivo y el negativo. Y que eso se puede combinar. Está más y está menos, pero también está más con menos y menos con más. Entonces, sí, si quieren tomar nota, las voy a repetir. En cuanto a la preparación, puede haber muerte sin ninguna preparación. Y como está en vivo, por allá se oye sonar un radio, van a disculpar, pero ni modo. Muerte con preparación cercana.
La otra es muerte con preparación remota o lejana. Y la última es la muerte con preparación remota o lejana y preparación cercana. Vamos a hablar primero de la muerte sin ningún tipo de preparación. Y cuando hablamos de preparación, tristemente, lo único que a muchas personas se les ocurre cuando hablamos de la preparación para la muerte es que, bueno, yo ya siento que ya me voy a morir, yo ya tengo una enfermedad, yo ya sé, a mí no me tienen que decir nada, si yo sé, uno siente eso. Entonces vengan mis hijos y miren, el carro es para fulanito, la casa es para no sé quién, los ahorritos que tengo son para no sé quién y las deudas son para Ron. ¿Verdad? Y hay gente que cree que preparación para la muerte es eso. Y es la única preparación que se les ocurre. Y qué bueno, ¿verdad? Que nos preparemos en ese sentido, pero realmente no tiene casi que ninguna importancia usted. Porque uno se va a morir y miren, por todo lo que uno luchó, ¿a quién le va a quedar? Se puede llevar uno un centavo de lo que uno luchó. El prestigio, ¿me va a servir de algo el prestigio en la otra vida? El buen nombre me va a servir de algo. Entonces, cuando hablamos de preparación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una preparación espiritual, de estar en paz ¿con quién? Con Dios y ¿con quién más? Con los demás. ¿Sí? Entonces hablemos de la muerte sin ningún tipo de preparación. Esta es la muerte del impío. La muerte del que no quiere en esta vida, ya sea por filosofía, por convicción, por cabezadura, por la razón que sea, no quiere saber nada de Dios, ni teóricamente, ni filosóficamente, ni espiritualmente, ni en la práctica tampoco. Que también hay ateos prácticos. El ateísmo práctico es, no, si yo sé que Dios existe, pero eso no me impide hacer mis negocios chucos. No, yo sé que sí, Dios existe, pero eso no me impide decir una mentira para salir de algún clavo. ¿Sí? Es decir, la muerte sin preparación es la muerte del impío, del inconverso, del que no quiere saber absolutamente nada de Dios. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que es el ejemplo que cita el padre Antonio Roy Marín, y tengo el texto, que es la muerte de Voltaire. ¿Quién es Voltaire? Voltaire es un filósofo francés del siglo XVIII, ¿verdad? Es del periodo de la Ilustración francesa, es donde el ateísmo empezó a ganar terreno en la cultura. Realmente, si podemos nosotros situar una explosión del ateísmo, va a ser en Francia, en los años más o menos 1750 en adelante. Y Voltaire es un filósofo de ese periodo. Voltaire era un hombre que decía, estoy ya cansado de escuchar que Jesús con 12 hombres fundó la iglesia. Pues yo voy a demostrar, decía el pobrecito de Voltaire, que con un solo hombre, basta para destruir esa iglesia. Y así Voltaire escribió y filosofó todo lo que pudo contra la iglesia católica, ¿verdad? El pobrecito Napoleón Bonaparte también se propuso destruir la iglesia. Hitler se propuso destruir el cristianismo. Hay una anécdota por ahí que dicen que Napoleón le mandó un mensaje al Papa de esa época que quería invadir el Vaticano. Ya no recuerdo si lo logró o no, pero dijo que iba a destruir la iglesia. Yo lo digo así en el buen chapín, ¿verdad? Le mandó a contestar a Napoleón, dijo, ay, mire, don Napo, si usted quiere, intente. Si usted quiere, intente, pues, aunque yo le dijera que no intente, usted lo va a intentar. Si usted quiere, inténtelo. Pero si nosotros, que estamos adentro de la iglesia, no la hemos podido destruir, mucho menos usted que usted está afuera, no creo que la vaya a lograr destruir. ¿Sí? Es lo que le mandó a contestar el Papa Napoleón. Vale, pues Voltaire estaba obsesionado con destruir la iglesia. Y resulta que él murió en la noche entre el 30 al 31 de mayo de 1778, a los 84 años de edad. Su médico, Teodoro Tronchin, protestante, testigo ocular de cuanto sucedió en los últimos momentos
del desgraciado, estoy leyendo literalmente, escribía el 27 de junio del 78, 27 días después de la muerte del famoso incrédulo. Poco tiempo antes de su muerte, Voltaire, preso de sus furiosas agitaciones, gritaba furibundamente, estoy abandonado de Dios y de los hombres. Hubiera querido yo, añade el médico, que todos los que han sido seducidos por sus libros, hubieran sido testigos de aquella muerte. No era posible presenciar semejante espectáculo. Yo no puedo acordarme de él sin horror. Cuando se convenció de que todo lo que se hacía para aumentar sus fuerzas producía un efecto contrario, la muerte estuvo siempre ante sus ojos. Desde ese momento la rabia se apoderó de su alma. Imaginen los furores orestes. Así murió Voltaire. La marquesa de Villette, en cuya casa murió Voltaire, contó después más de una vez a su familia y a sus confidentes los detalles de aquel fin horrible. Nada más verdadero, dice ella, que cuanto Tronchin afirma el doctor de Voltaire sobre los últimos instantes de éste. Lanzaba gritos desaforados, se revolvía, crispábanse las manos, se laceraba con las uñas. Pocos minutos antes de expirar, le habló el abate Gaultier, no sé cómo se dice esto en francés. Varias veces quiso que hicieran venir un ministro de Jesucristo. Los amigos de Voltaire que estaban en casa se opusieron bajo el temor de que la presencia de un sacerdote que recibiera el postrer suspiro de su patriarca derrumbara la obra de su filosofía y disminuyeran sus adeptos. Al acercarse el fatal momento, una redoblada desesperación se apoderó del moribundo. Gritaba diciendo que sentía que una mano invisible le arrastrara ante el tribunal de Dios. Invocaba con aullidos espantosos a aquel Cristo que le había combatido durante toda su vida. Maldecía una y otra vez. Finalmente, para calmar la ardiente sed que le devoraba, llevóse a la boca su vaso de noche, lanzó un último grito y expiró ante la inmundicia y la sangre que le salía de la boca y de las narices. Así murió Voltaire. Así mueren los impíos. Así mueren los que no creen en Dios. Así mueren los que han luchado contra Dios toda su vida. Así mueren. ¿Cómo murió Hitler usted? Dice que le dio una pastilla de cianuro a su amante. Si no estoy mal, le dio una pastilla de cianuro al chucho, al perro. Si no recuerdo mal, se tomó una pastilla de cianuro, pero por si acaso también se pegó un balazo. Así mueren los impíos, sin ningún tipo de preparación. Levante la mano el que quiera morir así. Nadie, ¿verdad? Ahora hablemos de ya un aspecto ya más positivo. Está la otra forma de morir, que es únicamente con preparación cercana. ¿Qué es esto? Hay personas que por la bendita gracia, infinita misericordia de Dios, Dios les concede la oportunidad de que en el último minuto de su vida se arrepienten, llega un padre, los confiesa, les da la comunión, la encomendación del alma, la bendición papal y la indulgencia penal. Todo eso es lo que se debería de administrar a un moribundo. ¿Y qué pasa con esas personas? ¿A dónde se van? ¿Al cielo o al infierno? Fíjense que si hacen un acto de contrición perfecta, si se arrepienten, se van al cielo. Porque se les perdonaron sus pecados y se arrepintieron perfectamente. El mejor ejemplo que yo les puedo poner está en la Biblia. El buen ladrón, ¿se recuerdan ustedes? Está lo que llamamos tradicionalmente el mal ladrón y el buen ladrón. El mal ladrón, ¿qué hacía con Jesús? Lo insultaba, lo retaba, todo, ¿verdad? ¿Y qué hizo el buen ladrón?
lo defendió y se arrepintió y le dice, mira mano, le dice, nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos, pero este hombre justo, qué mal ha hecho. Y todavía le dice al Señor, se voltea y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. ¿Y qué le dice Jesús? En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se rayó usted. En el último minuto, miren, lo que iba a hacer ayer el Barcelona, que ya no le dio, en el último minuto iba a meter un gol y ya no lo metió. Qué bueno. No, qué bueno. Fíjense ustedes que este hombre tuvo la dicha de que en el último minuto se salvó. Y para aquellos hermanos que nos están viendo, para los que están presentes y para los que van a ver esta grabación, porque yo les cuento que queda grabado y podemos volver a ver el episodio todas las veces que queramos, y si alguien piensa, justamente, así quiero vivir yo, mire, si yo ya cuando ya esté grande, ya cuando yo ya sienta que me da el cáncer, que me da el SIDA, que me da lo que me den, ahí yo voy a ir a la iglesia, ahí yo me voy a repetir, ahí ya lo tengo todo fríamente calculado. Y yo le pregunto, ¿quién le garantiza a usted que se va a morir de un cáncer? ¿De SIDA? ¿O quién le garantiza que le va a dar tiempo de arrepentirse, de ponerse en paz con Dios y con su familia? ¿Quién nos garantiza eso, hermanos? Nadie. Así que eso es jugar con fuego. Y el que piensa así realmente se está burlando de Dios, fíjense ustedes. El que vive con la mentalidad de yo en el último momentito yo me voy a arrepentir, mientras el cuerpo me dé, mientras esté joven y yo pueda disfrutar, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. ¿Verdad? Ustedes, a la gente grande le dicen, ¿verdad? Ustedes dan buenos consejos solo porque ya no pueden dar malos ejemplos. Pero yo estoy joven todavía. ¿Me entienden? Entonces nadie nos garantiza eso, hermanos. Nadie. Amén. Respire, pues. La otra muerte es ¿cuál? ¿Con preparación remota o lejana? No, con preparación remota o lejana. No, pero, sí, con preparación remota o lejana, pero sin preparación próxima. Es decir, hay gente que de verdad, ha habido gente que ha vivido santamente, dignamente, cristianamente, honradamente, humildemente, gente trabajadora, que ha cumplido con su familia, que ha cumplido con el Señor. Bueno, cumplir con Dios es una palabra que tal vez utilice mal, pero que ha hecho la lucha por serle fiel a Dios, pues, ¿verdad? Y que se esforzó por ser una persona honesta y digna, fiel a Dios, a la palabra de Dios, ¿verdad? A su fe, y que de verdad esta gente se murió y no le dio tiempo de confesarse ya en el último momento. Pero vivió preparándose toda su vida, ¿verdad? ¿A dónde creen que van a ir a dar estas almas? ¿Al cielo o al infierno? ¿Qué nos dice la lógica? Al cielo, probablemente tendrán que pasar al purgatorio, ¿verdad? Hoy no voy a hablar absolutamente nada del purgatorio porque eso será el tema de la próxima semana. Dentro de 2 semanas hablaremos del purgatorio, ¿verdad? Como no vamos a hablar del purgatorio, se va a decir. No, lo más probable es que va a tener que pasar a darse su pequeña doradita al purgatorio, ¿verdad? Y a terminarse de orear, a terminarse de coser bien, y ya puede entrar al cielo, ¿verdad? No se me ocurre ningún ejemplo de esto, ¿verdad? Ni personal, ni de la Biblia. Si a alguien se le ocurre a alguien que murió sin la última preparación, que me lo recuerde ahora, ¿verdad? Pero vamos a hablar de la muerte más deseable de todas. ¿Cuál es la muerte más deseable de todas? Es con preparación lejana, remota y con preparación cercana. Estoy utilizando lejana como sinónimo de remoto, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Es decir, gente, así mueren los santos, gente que se preparó toda la vida para encontrarse con Dios y que en el último momento, encima de todo, se confesó, se arrepintió, le dieron la unción de los enfermos, le dieron el viático, o sea, la última comunión que uno come en vida, le dieron la bendición papal, la encomendación del alma y la indulgencia plenaria. La muerte de los santos. Y murió en paz. Y ese es el ejemplo que iba a poner. Los santos mueren así, fíjense ustedes.
Los santos mueren así. ¿Por qué? Ya voy a poner un par de ejemplos. Pero es como un árbol. Por ejemplo, si un árbol siempre creció torcido hacia la izquierda, cuando el hacha lo corte, ¿hacia dónde creen que va a caer? Hacia la izquierda. Porque toda su vida estuvo torcido a la izquierda. Si el árbol creció toda la vida torcido hacia la derecha, inclinado, digamos, hacia la derecha, cuando lo corte el hacha de la muerte, ¿hacia dónde va a caer ese árbol? Hacia la derecha. Es lo más lógico, ¿verdad? Ejemplos de gente que ha morido, iba a decir yo, que ha muerto, así. El mejor ejemplo que se me ocurre, Juan Pablo II. ¿Cómo murió Juan Pablo II ustedes? Después de un padecimiento, después de una enfermedad, es decir, le dio tiempo de hacer las últimas preparaciones. Se confesó, le dieron la unción, comulgó. Miren ustedes qué muerte tan bonita de Juan Pablo II. Todo el mundo estábamos pendientes de él, y todos los que amamos a Juan Pablo II estábamos orando por él. ¿Quién no quiere morir así ustedes? ¿Quién no quiere morir así? ¿Qué día fue que murió Juan Pablo II? Si no estoy mal, murió el domingo, murió un martes santo, pero murió en una fecha así importante. Ya lo vamos a buscar por ahí. Si algún hermano que está en la transmisión nos quiere pasar datos, lo vamos a agradecer mucho. Pero les pongo otro ejemplo. Padre Jorge Loring, que es uno de los sacerdotes que yo amé mucho, junto con Roya Marín y junto con Monseñor José Ignacio Munilla, que él sí todavía está vivo y le quedan muchísimos años de vida, primero Dios, obispo de San Sebastián, España. Padre Jorge Loring murió el 25 de diciembre del 2013, en Navidad. Los santos tienden a morir en fechas especiales, fíjense ustedes. Madre Angélica, que el Señor la tenga en su santísima gloria. ¿Qué día murió Madre Angélica? Domingo de Resurrección de 2016. Imagínense ustedes. Para mí que un satánico se tiene que morir el 31 de octubre. Halloween. Y no es que haya un chiste, no es que haya nada malo como morir ese día, pero es la quema del diablo, ¿verdad? 7. Miren ustedes, la muerte de los santos es la muerte más deseable. Les voy a contar un par de anécdotas. Santa Teresa de Ávila decía: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. ¿Qué decía San Pablo? Miren ustedes, a mí me encanta predicarles, me encanta estar con ustedes, me encanta la comunidad online. Pero miren ustedes, yo no sé qué es mejor, si estar con ustedes, a ustedes les conviene que yo me quede con ustedes por el apostolado. Pero yo ya me quiero morir, decía San Pablo. Para mí la muerte es hacer lo que decía Santa Teresa de Ávila. Le dicen a Santa Teresita de Lisieux, que yo creo que su nombre completo debe de ser Santa Teresita del Niño Jesús de la Santa Faz. Una jovencita que murió, no sé si a los 22, 23 años, la santa más sencilla, más humilde, que cuando ya se iba a morir, llega el doctor y le dice: hermana Teresita, le dice, ¿está resignada para morir? ¿Y saben qué dijo Santa Teresita del Niño Jesús de la Santa Faz? ¿Saben qué dijo ella? Dijo: yo, le dijo, resignada para morir, yo. No, le dice, si resignación se necesita para vivir, resignación se necesita para que el despertador suene todos los días a las 3:45 de la mañana. Resignación se necesita para hacer 2 horas de cola de tráfico de ida y de regreso. Resignación se necesita para pagar deudas. Resignación se necesita para comprar una casa, para comprar un carro, para pasar muchos años de universidad y para que cuando uno llegue a los 40 años, aunque uno tenga títulos, le quiten el trabajo a uno. Resignación, para eso se necesita resignación. Resignación se necesita para que cuando tú vas en la calle te asalten, te roben tu teléfono, te amenacen, te extorsionen, los políticos te miren la cara. Para eso se necesita resignación, para morir. Yo estoy re feliz de que ya me voy. Quédense bien, chao, que les vaya bien.
¿Está comprendiendo? Yo exagero, ¿verdad ustedes? Pero es para que entendamos el sentido con el que ella lo dice. Porque si no se lo digo así, la frase tal vez no nos termina de decir, ¿verdad? El sentido. Resignación se necesita para vivir. Yo estoy re feliz de que ya me voy de este valle de lágrimas. La tendencia del pensamiento positiva que nació en Estados Unidos hará unos 60, 70 años, le cae mal, no le gusta que digamos que esta vida, como lo dice aquella antigua y bella oración, esta vida es en verdad, hermanos, un valle de lágrimas. Es un valle de lágrimas, nos guste o no, lo sintamos negativo o no, es la realidad. Esta vida es un valle de lágrimas, ¿verdad? Aún así es hermosa, ¿sí o no? Porque ¿quién se quiere morir? Solo los santos. Solo los santos. O sea, seña que todavía nos falta mucho. Seña que todavía nos falta mucho. Vale, pero voy terminando. Y yo quisiera despertar, tanto en los hermanos que nos están viendo como los que están presentes, ese deseo de bien morir. Ese deseo de morir en paz con Dios y con mi prójimo. Ese deseo de morir confesado. Ese deseo de ahora empezar a poner mi vida en orden. Lo más que pueda. Yo le quisiera invitar a todos los hermanos que nos ven y los que están acá. Empecemos desde hoy a poner en orden nuestra vida de la mejor manera posible. Hagamos la lucha de estar en paz con Dios, de vivir como Dios manda. Hagamos la lucha, ¿sí? Acuérdense que la iglesia, como dijo el Papa Francisco, no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Y los que estamos en la iglesia es porque somos y somos pecadores, pero nos queremos arrepentir y queremos cambiar, ¿sí o no? Para eso estamos aquí. Entonces alguien va a decir, no hermano, yo soy tan indigno que mejor me voy. Mejor diga, yo soy tan indigno que mejor me quedo, ¿verdad? Tiene más sentido. Yo soy tan pecador que mejor me quedo, porque si me voy del hospital me muero, ¿verdad? Y pidámosle a Dios, hermanos, con mucha insistencia, que Él nos regale la gracia de que no nos deje morir sin confesar. Yo se lo pido a Dios. Yo no sé si usted se lo pide a Dios. Yo le pido a Dios, Señor, no me dejes morir sin confesar. Se lo pido muchísimo a Dios. Y yo le tengo algunas devociones que puedo implementar. Los devotos del Rosario no mueren violentamente, ¿sabían ustedes? Es una promesa de la Virgen del Rosario. Los devotos del Rosario no mueren violentamente. Y los devotos de la Divina Misericordia, de la Coronilla de la Divina Misericordia, no se mueren sin la asistencia de un sacerdote, fíjense ustedes. Así que les invito a rezar el Rosario y la Coronilla de la Divina Misericordia. Mis queridísimos, amadísimos hermanos evangélicos que están viendo y dicen, ¿y eso qué será? Es que los católicos ya van con sus cosas raras. Hermanos, ten paciencia, todo lo vamos a explicar. Pero te agradezco por quedarte y por estar sintonizado. Y muchas gracias a todos los que están acá. Antes de terminar y hacer la oración, yo quisiera saber si alguien allá en las redes o acá tiene alguna pregunta o algún comentario que lo haga ahora o que calle para siempre. Mi amor, no sé si me puedes ver algunos comentarios de los que están ahí. Claro, no quería salir, pero ni modo. No sé si habrá alguna pregunta, o si no te doy el teléfono y lo puedes ver desde acá. O luego dale. Bueno, ¿alguna pregunta? Para no salir, vaya. Aquí está. ¿Alguna pregunta? Martita. Todos nos vamos a ir al purgatorio. ¿Usted lo está preguntando o lo está afirmando? Lo estoy preguntando, lo estoy exponiendo. Ajá. Con preparación o sin preparación, nos vamos a ir al purgatorio. Vamos a pasar por el purgatorio. Uh-huh. ¿Usted lo está preguntando? Lo pregunto. No, entonces lo estaba afirmando. Es que no sabía. Estaba exponiendo. Sí, vale. Fíjese que realmente yo no le puedo decir si sí o si no. Y de hecho la iglesia tampoco. De hecho, de Voltaire ni siquiera podemos afirmar que esté en el infierno. Ni de Hitler. Y para algunos de nosotros es probable que el purgatorio sea en vida. Es muy probable. O sea, no estoy negando la existencia de un lugar escatológico, un estado del alma espiritual que se llama purgatorio. No lo niego, lo afirmo, ¿verdad? Pero sí también la iglesia nos sugiere que
para algunas enfermedades muy largas sirven de purificación, que es a lo que va uno al purgatorio, a purificarse, ¿verdad? Y yo creo que sí hay personas que van directo al cielo. Por ejemplo, pensemos en La Madre Teresa. sí, en los santos, o pensemos en un bebecito un abortado, por ejemplo. ¿Qué más purgatorio, ¿verdad? O los niños también, cuando Sí. son chiquitos de 4. Cuando no tienen uso de razón, no tienen conciencia de pecado. Cuando son infantes. Sí, ajá. Fíjense que la transmisión acá en mi teléfono no me da los comentarios, entonces voy a pedir a mi esposa que me haga favor de acercarse y no sé si hubiera alguna pregunta. Si no hay preguntas, y si son solo saludos, pues los agradecemos. Solo saludos. Muy bien, gracias a los hermanos que tomaron la molestia de contactarse. Vamos a hacer una oración y a finalizar nuestra primera transmisión, que le damos gracias al Señor y le vamos a dar un aplauso por darnos este privilegio.